Cuando termine todo esto, lo primero que haré es ir a cortarme el cabello, está más largo. ¿Sabías que Huáscar no era el principal heredero para ser coronado inca? Él no iba a ser inca. El verdadero heredero de Huayna Cápac iba a ser otro, pero hubo un evento imprevisto que malogró todos estos planes y puso en jaque a la realeza. En este video te contaré cómo sucedió esa historia. No te vayas. Pero muy buenas, amantes de la cultura. Es un placer para mí contarles este episodio determinante de nuestra historia. Y digo determinante porque definió que Huáscar llegara al poder. Sabemos que Huayna Cápac fue hijo de Túpac Yupanqui, uno de los más grandes conquistadores que tuvo el imperio. Recordemos que a Túpac Yupanqui se le atribuye la gran expansión que tuvo el Tahuantinsuyo. Todo lo que ven en pantalla lo consiguió él mediante campañas bélicas que contemplaban invasiones, guerras y conquistas. Una vez fallecido, el heredero Huayna Cápac asume el mando en 1493. Cuando esto ocurre ya habían sucedido dos cosas importantes. Primero, Cristóbal Colón ya había llegado a tierras americanas un año antes. Y segundo, ya habían nacido los dos primeros hijos de Huayna Cápac. Estos eran Ninan Coyuchi y Huáscar. Eran unos infantes de 3 y 2 años de edad respectivamente. En este nuevo reinado, el nuevo inca se dedicó básicamente a consolidar los terrenos conquistados por su padre y sofocar las revueltas de provincias rebeldes. Miren este gráfico. Todo, excepto lo de color verde, fue conquistado por Pachacútec y Túpac Yupanqui. Eso significa que Huayna Cápac recibió el Tahuantinsuyo ya casi completo, como nos lo grafican hoy. Él solamente terminó de anexar pequeños territorios que son los de color verde. Como ven, sus campañas militares se centraron en afianzar la conquista del Chincha y Suyo, o sea la región norte, ya que esta región demostró ser altamente inestable por la gran belicosidad de sus habitantes. Una de las regiones más rebeldes era de los Chachapoyas. Estos se negaban a ser conquistados por los incas, pero finalmente Huayna Cápac llegó al lugar y consiguió someterlos. Luego de esto puso como curaca de la zona a uno de sus ayudantes que además era curandero. Este nuevo curaca se llamaba Chuquimis. Resulta que el inca enferma en esta zona y es curado precisamente por Chuquimis. Los cuidados que él le dio no fueron olvidados por el inca, que más tarde seguiría confiando en el curandero. Años más tarde, en 1515, los españoles ya estaban ocupando las costas de Ecuador, Colombia y Venezuela, mientras que Huayna Cápac andaba por tierras sureñas. Estando allí se entera que hay rebeliones por la zona de Quito, entonces acude para allá con su ejército y 2 de sus hijos, Ninan Coyuchi, que ya tenía 25 años, y Atahualpa, que tenía 15. En Cusco se quedó Huáscar. Una vez en Quito, Huayna Cápac obtiene una victoria sobre los rebeldes, no sin antes haber sufrido reveses y un par de caídas literales. Y nunca mejor dicho, porque se cayó de su litera un par de veces, ¿no? Entonces, habiendo ganado, se quedó por Quito durante unos años, los cuales aprovechó en reorganizar la zona, construir pequeños templos y monumentos. Pasan los años. En 1522 los españoles ya estaban explorando el norte del Imperio Incaico y el Océano Pacífico. El Inca recibe noticias de estos forasteros, pero aún no establecía contacto con ellos. 5 años más tarde, el Inca se enferma gravemente y muere, sin saber quiénes eran esos visitantes y sin dejar un claro indicio de su sucesión en el poder. Iba a ser Ninan Coyuchi el sucesor, pero se murió también. La pregunta es, ¿de qué se murió Huayna Cápac y su hijo? ¿De qué? Para saber esto, cualquiera consultaría a los cronistas, ¿no? Eso fue lo que yo hice, pero encontré que los cronistas no se ponen de acuerdo. Si bien todos ellos coinciden en que Huayna Cápac murió de una enfermedad, difieren en precisar de qué enfermedad se trata. Hay 20 cronistas que opinan sobre esto. 5 se inclinan por la viruela solamente, 3 mencionan la viruela y el sarampión, 5 hablan de sarampión solamente, y los demás hablan de un resfriado, lepra, fiebre, entre otros. Eso dicen los cronistas de la época. ¿Pero qué dicen los historiadores modernos? Pablo Patrón
Dijo que Huayna Cápac murió de bartonelosis. Juan Bautista Lastre está algo indeciso entre el tifus y la viruela. Lucio Castro llega a la conclusión de que la enfermedad fue paludismo, mientras que Julio C. Tello apuesta por la sífilis. En resumen, no podemos asegurar de qué enfermedad se trató. La mayoría se inclina por la viruela, pero en las crónicas no se menciona descripciones de las marcas características que deja la viruela en las caras de las víctimas. La viruela te deja marcas que incluso siguen siendo muy resaltantes en el cadáver y en momias mucho más antiguas, como se puede apreciar en la momia del faraón Ramsés V. Estas marcas también debieron apreciarse en la momia de Huayna Cápac. Si hubiera habido marcas de viruela en la momia del Inca, no hay manera de que hubieran pasado desapercibidas. Los cronistas lo habrían notado y lo habrían escrito, pero no lo hicieron. Se sabe que el cadáver de una víctima de viruela sigue siendo contagioso durante muchos días. Un cortejo fúnebre llevó el cuerpo de Huayna Cápac desde Quito hasta Cusco, y no existe ninguna crónica que reporte las muertes en el camino causadas por esta enfermedad. No lo hay. Tal vez no sea una enfermedad lo que acabó con Huayna Cápac y su primogénito. Hay otra teoría mucho más probable que cambia el curso de esta investigación. En el año 1959 se descubrió un conjunto de manuscritos en Chuquibamba. Chuquibamba es un distrito de la provincia de Chachapoyas en el departamento de Amazonas. Estos manuscritos presentan una versión muy distinta de la historia. Son documentos que datan del siglo XVI, en los que se afirma repetidamente que el Inca Huayna Cápac murió a causa de ingerir hierbas venenosas que le había enviado el curaca Chachapoya llamado Chuquimis. ¿Se acuerdan del curandero Chuquimis? Ya, estos manuscritos lo mencionan. Pero ¿qué dicen estos documentos? Dicen que Chuquimis, estando en Chachapoyas, recibió la noticia de que Huayna Cápac estaba enfermo en Quito, y a la vez el Inca le pedía que fuera a curarlo. Chuquimis dijo que no podía ir hasta Quito, pero que podía enviarle un brebaje a base de hierbas, y así lo hizo. El brebaje llegó a Quito. El Inca se lo tomó muy confiado, y ¿qué pasó? Pues se murió el Inca, ¿no? Eso fue lo que pasó. Sus súbditos acusaron al curandero de envenenamiento. Así que un séquito acudió a Chachapoyas para matarlo. Pero ¿saben qué? Lo hallaron muerto también. Y lo más probable es que se haya suicidado al enterarse que lo iban a matar. Los manuscritos en Chuquibamba no son la única fuente que asegura que Huayna Cápac fue envenenado. Hay otra fuente la cual narra algo demasiado similar. En 1964, el chachapoyano Nicolás Jáuregui Zamora presenta una tesis. Esta tesis narra el asesinato de Huayna Cápac basado en la historia oral. La historia oral es aquella que se transmite de forma oral de generación en generación. Jáuregui entrevistó a los habitantes de un pueblito cercano a Chuquibamba, en el mismo sitio donde habría salido el veneno. Con todo lo que recogió armó una tesis. ¿Y qué dice la tesis? Dice que cuando el Inca Huayna Cápac se encontraba gravemente enfermo, mandó a llamar al más famoso curandero de la región. Los chasquis transmitieron la orden al curandero de Chuquibamba, pero este dijo que no podía cumplir con el llamado del Inca. Sin embargo, después de que averiguó el mal que sufría, le preparó una poción y se la envió. El Inca se la bebió todo confiado, ¿y qué pasó? Pues se murió el Inca, ¿no? Eso fue lo que pasó. Los supersticiosos de la corte culparon al curandero de la muerte súbita del monarca por haberle envenenado con el brebaje que le mandó, y en castigo lo condenaron a morir quemado vivo. Los emisarios que debían hacer cumplir la condena, al llegar al pueblo, encontraron que el curandero también había muerto. Entonces dijeron, bueno, vamos a quemar el cuerpo al anochecer, ¿no? Y cuando llegó el momento, el cuerpo había desaparecido. Resulta que los familiares del difunto ocultaron el cadáver en el fondo de la laguna Sierpe, en una tumba de piedra labrada en forma rectangular. Bueno, esa es la historia oral que coincide demasiado con los manuscritos de Chuquibamba. ¿Qué podemos concluir de todo esto? Primero, la hipótesis del asesinato de Huayna Cápac, perpetrado por Chuquimis mediante un veneno presentado como remedio para la enfermedad del Inca, es la explicación más plausible de su defunción inesperada. Segundo, el hecho de que hubo manchas visibles en la piel del enfermo, pero luego ya no visibles en su momia, no es típico de viruela. Más bien,
es un claro indicio del consumo de Brugmansia, la cual es una planta altamente tóxica. Esta planta se puede encontrar en Chachapoyas y se ha reportado casos de envenenamiento con ella. Hay niños que la han consumido y han resultado envenenados o gravemente enfermos. O sea que es posible que Chuquimis haya usado esa planta. Tercero, aunque después de 4 siglos y medio ya no se puede esperar el hallazgo de restos momificados con tejidos blandos, es posible encontrar restos óseos, y de ser correcto que Huayna Cápac fue envenenado con un neurotóxico, este habrá dejado rastros en la médula espinal, rastros que podrán ser detectados mediante análisis espectrofotométricos. El estudio de todo esto se los dejo en la descripción. Estoy seguro que les va a encantar leerlo. Para terminar este video, surge una pregunta que nos inquieta bastante. ¿Qué hubiera sucedido si el Inca hubiera sobrevivido a su mal? ¿Qué habría pasado si el curandero Chuquimis no lo hubiese envenenado? Suponiendo que la teoría del envenenamiento es real, ¿no? Supongamos que el Inca fue en verdad envenenado, asesinado, y que el autor del magnicidio sea el curandero Chuquimis, ya que esta teoría es la más plausible, ¿no? Entonces, si él no hubiese cometido el regicidio, es muy probable que el Inca no hubiese muerto, por consiguiente habría vivido por lo menos 15 años más, hasta 1542. Ojo, hasta 1542. ¿En qué año llegó Pizarro al Perú? En 1532, ¿no? Pizarro habría encontrado a Huayna Cápac vivo con 65 años de edad. Y a Ninan Cuyuchi, su heredero, con 42 años de edad. Fíjense, 2 adultos, guerreros, lúcidos, co-gobernando el Tahuantinsuyo. ¿Saben lo que significa todo esto? Significa que jamás habría existido alguna guerra civil entre Huáscar y Atahualpa, y que además Huayna Cápac habría sido el Inca al mando durante la llegada de los españoles. Por consiguiente, ya vieron cómo una pequeña pócima de veneno puede cambiar completamente la historia. Si este video te resultó informativo, compártelo en tus redes sociales. Les dejo también el Instagram de Flavia, quien hizo este dibujo. Síganla para ver más de sus obras. Ellos son quienes me apoyan a través del portal Patreon. Si tú también deseas apoyar el mantenimiento de este canal, eres bienvenido. Dejo el enlace en la descripción. Allí también está mi Instagram y mi Twitter, en los que publico temas que no te puedes perder. Durante estos días que andamos encerrados, estoy siendo muy activo en Twitter. Si no me sigues, tú te lo pierdes, ¿eh? Mi nombre es Hugo Javier y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.